Bienvenidos. Vamos a seguir el procedimiento para hacer análisis sobre productos sanitarios, en este caso productos farmacéuticos, y hacer identificación de recuentos microbianos y búsqueda de microorganismos específicos que generalmente son objetables, es decir, no deberían estar presentes en productos farmacéuticos o destinados al cuidado de la salud. Como recomendación, ustedes tienen aquí un link que les lleva a un video que les puede ayudar a profundizar con conocimiento en todo este proceso para analizar medicamentos. Lo pueden revisar luego. Nosotros hoy nos vamos a concentrar y vamos a tomar nota de tres capítulos generales de la USP que tienen conceptos fundamentales para el desarrollo de esta investigación microbiológica de medicamentos. Son los capítulos generales número 61, donde hablamos de los recuentos microbianos, tanto para mesoaerobios como para hongos y levaduras. Y el capítulo 62, que nos guía en la identificación de microorganismos específicos. Esos dos capítulos tienen un vínculo muy importante con el capítulo 11.11, capítulo general 11.11, que nos habla del examen microbiológico de productos no estériles de tipo farmacéutico. En todos ellos vamos a encontrar los fundamentos básicos de este proceso. Vamos a tomar como referencia para el ejercicio un producto tipo jarabe. Encontramos en cualquier farmacia, que todos hemos tenido en algún momento contacto con un jarabe. Cuando estamos enfrentados a este tipo de productos, sabemos que la industria farmacéutica, para favorecer su estabilidad microbiológica, le incluye productos neutralizantes o conservantes para evitar proliferación microbiana durante el tiempo que está en comercialización. Esos neutralizantes es importante pues hacer una investigación y en la medida de lo posible conocer cuáles se usaron, pero no siempre es fácil. Las industrias pues no van revelando sus formulaciones, entonces por lo general nos toca usar un neutralizante de tipo general, de tipo universal. Es muy conocido el caldoletin, que tiene dos componentes que tienen un amplio espectro para neutralizar ese tipo de conservantes. El caldoletin es una composición de lecitina y polisorbato y por lo general este se usa cuando se desconoce la composición exacta de la formulación farmacéutica. Otro tipo de conservantes que puede utilizar la industria son los parabenos, los amonios cuaternarios, los aldehídos, los alcoholes, yodo, hipoclorito. Y para cada uno de ellos hay un neutralizante que puede funcionar. Pero si no lo conocemos, entonces por eso la recomendación de utilizar los caldos en los que vamos a hacer los enriquecimientos adicionados de polisorbato, de twin o de uno mixto de amplio espectro. Muy bien, vamos a partir entonces de este producto que encontramos en los anaqueles o que nos llegó al laboratorio para hacerle la investigación microbiológica y vamos a tomar 10 mililitros de esa muestra en condiciones lo más asépticas posibles, sin contaminación externa, y lo vamos a inocular para enriquecimiento en caldo caseína soya. Este caldo de caseína nos sirve para ese pre-enriquecimiento o enriquecimiento según el propósito. Esa primera fase de preenriquecimiento lo que hace es recuperar, multiplicar y favorecer el crecimiento de microorganismos, sobre todo cuando están en muy bajas cantidades. Y ustedes entenderán que por las características del producto se esperaría que en este producto que está en el comercio la cantidad de microorganismos, si es que están presentes, sea mínima. Por eso tenemos que arrancar por ahí, por fortalecer esos microorganismos, ¿sí?
por inhibir también esos conservantes que tenga la fórmula, que ya les hablé que se hace a partir de los neutralizantes. Esos neutralizantes están indicados en el capítulo general 11.11 en la tabla número 1, dependiendo del tipo. Listo, muy bien. Una vez tenemos los 10 mililitros o 10 gramos del producto farmacéutico inoculados en los 90 mililitros del caldo caseína de soya, estaremos frente a la dilución 10:1. Con esa dilución 10:1 podemos obtener una proliferación muy alta. Entonces, si ven aquí, estas placas están cuando se inocularon en agar casoy y en agar saburó, obtuvimos dificultades para hacer un conteo. Y recuerden que el propósito de este análisis es hacer un conteo, ¿sí? Un recuento. Cuando esto pasa, entonces nos vemos en la obligación de generar diluciones. Por lo general lo hacemos siempre de entrada para evitar que una alta población de microorganismos nos dificulte el proceso de conteo. Entonces lo que hacemos es hacer una dilución a la 1. A partir de esta dilución inicial, que es un preenriquecimiento no selectivo, que por lo general se hace entre 20 y 25 grados centígrados, temperatura ambiente de ciudades como Medellín, podemos dejarlo en un lapso entre 2 y 5 horas en ese preenriquecimiento no selectivo, y de ahí pasamos a hacer la siembra, por lo general en profundidad de 1 mililitro en agar casoy y en agar saburó. También entonces habríamos hecho, a partir de esta dilución, una segunda dilución, que es tomar 1 mililitro de este caldo y disponerlo de nuevo en un contenedor con 90 mililitros o con 9 mililitros de caldo caseína soya, para lograr una dilución 10:2. Ustedes ven aquí la población disminuye dramáticamente, ¿cierto? Porque estamos teniendo una dilución de la cantidad de unidades formadoras de colonia. Se hace mucho más fácil llegar a un conteo. Y si esta no es suficiente, pues podemos hacer incluso una dilución de 10⁻3, que es a partir de esta de 10⁻2, tomar 10 mililitros o 1 mililitro, dependiendo la cantidad de caldo disponible, y hacer una dilución final de 10⁻3. Ahí obtendríamos un número de unidades formadoras de colonia mucho más fácilmente contables, ¿sí? Cuando hacemos el comparativo entre capítulos 61 y 62, es muy importante tener en cuenta que el tipo de prueba que nos están proponiendo, mientras que esta de recuentos es cuantitativa, cuando hablamos del capítulo 62 nos habla de pruebas cualitativas. Es decir, estamos verificando la presencia o ausencia de patógenos de forma cualitativa, ¿sí? Y son pues los patógenos específicos que pueden ser objetables. Listo, ya pasamos de esta parte del recuento y vámonos con la secuencia a identificar ya, y podemos hacer uso a partir de acá de todos los fundamentos que nos presenta el capítulo 62 de pruebas de ausencia o presencia, en este caso de bacterias gram negativas tolerantes a la bilis. Esta prueba se hace en dos sentidos. La primera es una prueba de ausencia o presencia, y la segunda ya sí tiene más un carácter de cuantificación, que lo vamos a ver en un momento más adelante, según la dilución empleada, cómo podemos concluir esa cantidad o número más probable de bacterias por gramo o mililitro de la muestra analizada, ¿sí? Entonces vámonos por la primera línea. Bacterias gram negativas tolerantes a la bilis cualitativa. Tenemos esta prueba de ausencia. Empezamos con el caldo Mosel. Ese caldo Mosel tiene como fundamento el enriquecimiento de enterobacterias del tipo Salmonella, E. coli, Enterobacter, Klebsiella. Ese caldo Mosel está compuesto por peptonas,
que aportan cantidades importantes de nitrógeno, por glucosa, que provee energía, fosfatos, que hacen un efecto buffer y nos restringen el pH para las condiciones especiales en que crecen este tipo de bacterias gram negativas tolerantes a la bilis. Una vez inoculado en este caldo, lo que hacemos es llevar a incubación entre 30 y 35 grados centígrados por un tiempo entre 24 y 48 horas. Una vez transcurrido ese tiempo de incubación, procedemos a hacer una siembra por agotamiento en superficie con una asa bacteriológica sobre el agar bilis rojo violeta. Ahí podemos hacer el aislamiento de este tipo de bacterias. Una vez el agotamiento en superficie está hecho, lo llevamos a incubación entre 30 y 35 grados centígrados por un lapso de 18 a 24 horas de incubación. ¿Qué hacemos luego de que pase ese tiempo? Vamos a hacer la lectura. Esa lectura, como vemos ahí en la imagen, es una placa que generó crecimiento. Ahí se ve claramente unas colonias rojas, lo que indica que no cumple con la ausencia de este tipo de bacterias. Si encontráramos la placa totalmente limpia, pues podríamos estar pensando en que hay una ausencia y conformidad del producto farmacéutico con respecto a la ausencia de bacterias gram negativas tolerantes a la bilis. Ahora vamos a pasar al lado cuantitativo. ¿Cuál es el proceso que debemos hacer? Vamos a tomar 3 tubos de caldo Mosel, que es un enriquecimiento selectivo, del cual ya hablamos de cuáles son sus componentes a grosso modo. ¿Qué vamos a hacer con estos 3 tubitos? Vamos a tomar de a 0.1 mililitro en serie y pasamos del primero para obtener una dilución de 0.1, vamos a pasar al segundo para obtener una dilución de 0.01 y de esta segunda dilución tomamos 0.1 mililitros, lo inoculamos en el tercer tubo y así obtendremos una dilución de 0.001. Ahí tendríamos 3 diluciones diferentes. Repetimos proceso con respecto a las condiciones de incubación, 30 a 35 grados centígrados, 24 a 48 horas, siembra en placas individuales por agotamiento en superficie con asa bacteriológica y llevamos a incubar en condiciones de temperatura de 30 a 35 grados por 18 a 24 horas. Luego de transcurrido este tiempo, vamos a hacer una especie de tabla de lectura a 4 columnas, donde, según si el crecimiento es positivo o negativo, podemos concluir una cantidad probable de bacterias presentes en el gramo o mililitro de muestra evaluada. Vamos a centrarnos en la primera línea. La dilución 0.1 nos arrojó crecimiento positivo, dilución 0.01, crecimiento positivo, dilución 0.001, crecimiento positivo. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Que la muestra contiene más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por gramo o por mililitro. Y si miramos la última línea, entonces todos los crecimientos en todas las diluciones fueron negativos, es decir, no se evidenció crecimiento. Allí podríamos concluir que el contenido de este tipo de bacterias resistentes a la bilis es menor a 10. Muy bien. Vamos entonces a partir del mismo caldo de enriquecimiento, caldo Casoy, vamos a tomar una porción de 1 mililitro para investigar Escherichia coli. La Escherichia coli se hace en un caldo que tiene una composición específica para ese tipo de bacteria. El caldo McConkey es selectivo, es indicador de fermentación, tiene un colorante que es el rojo neutro, tiene púrpura de bromocresol, sales biliares, entre otros muchos componentes, y
están proveyendo esos nutrientes necesarios para que la E. coli prospere allí. ¿Cuáles son las condiciones de incubación del E. coli? Son un poquito diferentes, un poquito más agresivas, en una temperatura entre 42 y 44 grados centígrados, entre 24 y 48 horas. Ellas estarán en su potencial máximo de crecimiento en ese caldo. Una vez las hemos enriquecido selectivamente, lo que hacemos es, una vez más, sembrar por agotamiento en superficie, pero ahora sobre el agar McConkey, ¿sí? Que tiene también unos componentes bien especiales y que promueven el crecimiento de E. coli. Ellos los llevamos a incubación entre 30 y 35 grados centígrados por 18 a 72 horas. La lectura, el resultado, la interpretación es característica de E. coli cuando encontramos unas colonias cremosas, rosadas, con un olor muy característico. Sin embargo, si encontramos ese tipo macroscópico de comportamiento, pues debemos de todas maneras confirmar mediante pruebas de identificación subsecuentes. ¿Cuándo no cumple el producto? Pues cuando las encontramos, porque lo ideal en este producto es que estuvieran ausentes. Seguimos con la investigación de salmonela. Para la salmonela repetimos el mismo proceso anterior, lo que varía es el tipo de caldo en el que vamos a hacer el enriquecimiento selectivo, es el caldo Rappaport. El caldo Rappaport tiene agentes selectivos y se ayuda de unos indicadores de color como el verde de malaquita, tiene también sales de magnesio, lo que hace que un buffer se forme allí, sea como un efecto buffer que me mantiene el pH controlado. Este caldo Rappaport lo vamos a incubar una vez colocamos la cantidad necesaria, 0.1 mililitros, los 10 mililitros de caldo Rappaport. Vamos a incubarlo entre 30 y 35 grados centígrados por 18 a 24 horas. Transcurrido ese tiempo vamos a hacer siembra por agotamiento en superficie en agar XLD. Ese es el propicio para el crecimiento de salmonela. Llevamos a incubación de 30 a 35 grados centígrados durante 18 a 48 horas. ¿Qué pasa en ese agar XLD? Las colonias de salmonela allí son supremamente típicas. Se conocen en el mundo popular como colonias tipo ojo de pescado, porque la composición del agar XLD hace que haya una reacción con azufre y se ennegrece el medio de cultivo formando unas unidades formadoras de colonia muy brillantes, negras, con un halo transparente, lo que asimila a un ojito de pescado. Entonces, cuando uno identifica macroscópicamente una placa de agar XLD con ese tipo de crecimiento, puede casi que estar muy seguro de que hay presencia de salmonela, que es otro de los microorganismos objetables. Igual, esto se debe confirmar con una serie de pruebas bioquímicas adicionales o pruebas de identificación adicionales. Muy bien, luego de identificar salmonela, vamos a partir nuevamente del enriquecimiento selectivo que tenemos sobre el caldo casoy a tratar de identificar Pseudomonas aeruginosa. De nuevo, ¿qué es lo ideal? Ausencia. ¿Cómo partimos a través de esta Pseudomonas aeruginosa? Vamos a utilizar el agar cetrimide, vamos a hacer un agotamiento en superficie sobre el agar cetrimide, vamos a tener una fase de incubación que va entre 18 y 72 horas a una temperatura de 30 a 35 grados y luego de ese tiempo vamos a hacer la lectura. El crecimiento de colonias en el agar cetrimide con un tono verde azuloso indica que hay una presencia generalmente posible por Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué pasa allí? Igual debemos hacer la confirmación mediante pruebas de identificación subsiguientes. Muy bien. Luego vamos a identificar Staphylococcus aureus.
El Staphylococcus aureus se siembra directamente. Si ustedes ven ahí, no hay fase de enriquecimiento selectivo en otros caldos. Tanto para Pseudomonas como para Staphylococcus aureus, el paso seguido es sembrar directamente sobre el agar. En este caso, para Staphylococcus aureus, vamos a sembrar sobre el agar mannitol salado. Ese agar mannitol salado se incuba entre 18 y 72 horas a una temperatura de 30 a 35 grados centígrados, y luego de transcurrido este tiempo, lo que podemos encontrar son unas placas con crecimiento de colonias que han fermentado el medio y se ha tornado por efectos del pH en una coloración amarilla, ¿sí? Las colonias pueden ser amarillas, blancas redondeadas, con los halos amarillos que son presuntivos de presencia de Staphylococcus aureus. Esa presencia de este microorganismo igual debe ser confirmado mediante subsecuentes pruebas de identificación. Cuando hablamos de productos farmacéuticos, hay algunos microorganismos que por lo general son de más difícil detección porque tienen unos requerimientos nutricionales más complejos o de crecimiento más complejos, como es el caso de los clostridios. Los clostridios necesitan condiciones nutricionales muy altas, y para eso tenemos un proceso que es como vamos a ver enseguida. Vamos a tomar la cantidad de muestra, que pueden ser 20 mililitros o 2 mililitros, dependiendo de la cantidad de caldo disponible. Si tuviésemos disponibilidad ilimitada, como para tomar 200 mililitros bien de caldo casoy o caldo tioglicolato, pues tomaríamos los 20 mililitros del jarabe y lo inocularíamos allí, como vemos en este Lermeyer. Si la cantidad de los caldos o de la misma muestra fuera más reducida, podríamos hacerlo con una proporción de 2 mililitros de la muestra en 20 mililitros del caldo, y allí haríamos la primera dilución. Esa primera dilución entonces tiene como propósito partir esta dilución en dos porciones de a 10 mililitros. Esas dos porciones de a 10 mililitros vamos a dirigirlas a un cultivo de medio reforzado para Clostridium. Ese medio reforzado para Clostridium tiene una carga nutricional bien compleja y alta, y adicionalmente el Clostridium, por ser una bacteria que crece solo en condiciones anaeróbicas, requiere de un dispositivo como las jarras de anaerobiosis o estufas de anaerobiosis para poder que él crezca adecuadamente para su identificación. Esas jarras de anaerobiosis o estufas lo que hacen es que están llenas con corrientes de nitrógeno, de CO2 y a veces de hidrógeno, y desplazan totalmente, el propósito es desplazar totalmente el oxígeno presente allí, porque el Clostridium en presencia de oxígeno no crece bien. Una vez ha pasado el tiempo de incubación en esas condiciones anaeróbicas a 30 a 35 grados centígrados durante 48 horas, vamos a hacer la siembra en superficie sobre el agar Columbia. El agar Columbia, adicional a todas estas condiciones de anaerobiosis y de enriquecimiento supremamente cargado para su desarrollo, aporta muchos otros nutrientes. Ese agar Columbia, una vez inoculado, se lleva también en condiciones de anaerobiosis a incubación. ¿Qué puede pasar allí? En el caso que haya presencia de Clostridium, habrá un crecimiento anaeróbico de bacilos que se pueden encontrar esporulados o sin esporas y que dan una reacción catalasa negativa. Si la reacción es negativa a la catalasa, podemos estar hablando de que estamos seguros de la presencia de ese Clostridium. Finalmente, vamos a hacer el aislamiento de un microorganismo que podría ser muy noble, la Candida albicans, en la mayoría de personas, pero que es muy agresivo en personas inmunosuprimidas. Entonces, por eso la importancia de identificarlo.
la Candida albicans. Entonces de allí tomamos del medicamento en su estado natural 10 mililitros, lo vamos a inocular en caldo saburó. Vamos a llevarlo a una estufa a condiciones de temperatura de 20 a 25 grados centígrados por un lapso entre 48 y 72 horas. Es importante en este caso específico de la cándida no dejar pasar este tiempo de incubación más de 3 días porque se nos puede estropear las condiciones del análisis y darnos algunas lecturas erróneas. Luego hacemos una incubación, una siembra en superficie sobre el agar saburó, también con asa bacteriológica, y llevamos a condiciones de incubación a temperatura en la que crecen las levaduras, que son 20 a 25 grados centígrados, y sí requieren un poco más de tiempo, entre 5 y 7 días. Transcurridos esos 5 a 7 días, lo que podemos observar en caso de presencia de la cándida son unas colonias grandes, brillantes, redondas, de color muy blanco, que pueden indicar una presunta presencia de este microorganismo. Igual como en los casos anteriores, es recomendable confirmarlo mediante pruebas subsecuentes de identificación. En resumen, tenemos dentro de este procedimiento de recuento total y de identificación de microorganismos específicos varias fases: los preenriquecimientos, los enriquecimientos selectivos, condiciones de temperaturas y de tiempos de incubación estrictos, condiciones de pH, condiciones de anaerobiosis o en condiciones aeróbicas. Y, muy importante, profundizar de su parte en el fundamento de la composición de cada caldo, de cada agar, para que puedan entender cómo es que funciona ese crecimiento selectivo de cada una de estas bacterias. Muchas gracias.